Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Nuevamente estamos aquí por la gracia del Señor y queremos extenderles a todos una cordial bienvenida y también desearles un feliz sábado. Ojalá que todos hayamos comprendido y entendido perfectamente el sacrificio de Jesús, la lección de escuela sabática tan interesante que tuvimos durante esta semana, pero tan poquito espacio, tiempo para poderla comentar con nuestros hermanos allá en el templo. Sin embargo, lo que se pudo comentar, sin duda alguna, ha sido de gran bendición. Ojalá que hayamos entendido completamente esto. Ahorita quisiera darles nada más una pincelada para entrar al estudio de esta mañana. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos nuevamente, mi Dios, nuestro Dios, por la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia, por el mensaje, Señor, que tienes para nosotros, y te rogamos que nos dirijas a través del poder de tu Espíritu Santo, que te manifiestes en nuestras vidas y que podamos honrarte y glorificarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuán importante es entender el sacrificio, ir entendiendo el sacrificio de Jesús. ¿Por qué es necesario entender el sacrificio de Jesús? Porque cuando entendemos el sacrificio de Jesús, entendemos el plan de salvación. El plan de salvación es bien importante, pero no es automático, no es que el Señor fue sacrificado por nosotros y ya automáticamente somos salvos. No, debemos entender el sacrificio, el proceso del sacrificio de Jesús y el proceso del plan de salvación. Porque cuando entendemos el sacrificio de Jesús, lo podemos identificar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, solamente Cristo Jesús podía ser nuestro sacrificio. ¿Por qué Jesús solamente podía ser nuestro sacrificio? ¿Por qué solamente a Jesús se le podía llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, porque Jesús vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios. Hizo la voluntad de Dios siempre. Recuerden que el corderito tenía que ser sin mancha, sin contaminación, tenía que ser perfecto para poder ser sacrificado. Y Jesús fue perfecto para poder ser sacrificado. Por eso es importante ir entendiendo y comprendiendo el sacrificio de Jesús. Cuando entendemos, ¿por qué debemos entender el sacrificio de Jesús? Porque cuando entendemos el sacrificio de Jesús, sabremos que Él es el único digno de recibir la honra y la alabanza por siempre. Porque Él es el único digno. Y cuando entendemos que Él es el único digno, cuando vamos entendiendo su sacrificio y entendemos que Él es el único digno, nuestra mente, nuestros pasos no irán a otro más que a Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestra mente, nuestros pasos no irán en busca de otro Salvador, porque el único Salvador es Cristo Jesús. Él es el único digno. Él es el único que merece nuestra alabanza, nuestro reconocimiento como al único Dios verdadero, y entonces eso nos blinda en contra de la idolatría. Y cuando entendemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso nos blinda para ir a buscar falsos evangelios, falsos salvadores, nos deja bien claro en nuestra mente que nosotros no podemos, ni tenemos, ni podemos generar mérito alguno para ganar la salvación. Cuando entendemos que el sacrificio de Jesús, es decir, para entender, comprender el sacrificio de Jesús, y cuando lo comprendemos, el sacrificio de Jesús, siempre viviremos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al único que hay que creer, en el único que tenemos que tener fe para poder obtener la vida eterna, para poder tener la salvación, es en aquel que fue sacrificado, es en aquel que es digno, es en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es solamente en Cristo Jesús. Muy bien, esperemos que hayamos comprendido, entendido perfectamente bien esta lección de escuela sabática. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, y entonces
estamos ahora por iniciar un nuevo tópico dentro del mensaje de los tres, del estudio del mensaje de los tres ángeles, por supuesto, y vamos a comenzar a estudiar el papado contemporáneo y el sábado. Esta mañana subí un video donde mencionamos una cuestión importante que tiene que ver con el papado y con la ley dominical, porque hay mucha zozobra por parte de algunos adventistas que no han entendido la profecía, que no tienen el conocimiento profético, la base profética para mantener la tranquilidad, la paz y sobre todo para mantener realmente la verdad presente, la verdad que nos presenta el mensaje profético. Así que vamos a comenzar a hablar del papado contemporáneo y el sábado. Y voy a comenzar diciendo algo en cuanto a los días de la semana de la creación. Noten bien ustedes, la Biblia es bien clara que los días de la creación fueron literales, y cuando decimos fueron literales, que quiere decir que fueron días de 24 horas, nada más, no de millones de años, sino días de 24 horas, son los únicos que hay, no puede haber otros días. Los léxicos que se especializan en el idioma hebreo, Holiday, Brown, Driver, Briggs, todos ellos definen los días de la creación como de 24 horas literales. La expresión tarde y mañana, y fue la tarde y la mañana, ya dijimos que los días comienzan con la parte oscura, con la noche, y la expresión tarde y mañana es absurda si los días no fueran literales, claro que sí, por simple lógica. Así que cuando la Biblia dice fue la tarde y la mañana un día, entonces está hablando de días literales de 24 horas. Cuando la palabra día, note bien este argumento gramatical, cuando la palabra día se usa con un calificativo numeral, unas 150 veces en el Antiguo Testamento encontramos esto, sin excepción se refiere a días literales de 24 horas. Por ejemplo, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana segundo día, fue la tarde y la mañana tercer día. Está refiriéndose a días literales de 24 horas. El cuarto mandamiento nos obliga a entender que los días de la creación fueron literales, pues el hombre debía seguir el ejemplo del Creador. De otra manera se presenta absurdo e ilógico pensar o creer que no fueron días literales de 24 horas. La expresión, fíjense bien, aquí note bien, la expresión fue y fue así, indica una creación rápida en el momento, al momento de estar hablando el Señor. Entonces llega la creación en ese mismo momento. Salmo 36, 6 al 33, 6 al 9, usa lenguaje de rapidez, habló y existió, mandó y fue hecho. Los escritores del Nuevo Testamento también entendieron que los días de la creación fueron literales, de acuerdo a lo que nos dice San Mateo 14, 4 al 6, 1 Corintios 15, 45. Ahora, noten lo siguiente, Henry Morris, quien fuera científico creacionista y fundador del Instituto de Investigación Creacionista, defendía con ahínco una creación, en 6 días literales, 6 días literales. Morris escribió en cuanto al cuarto mandamiento. Escuchen ustedes. Este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado, es decir, el día de reposo, pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque había reposado de toda la obra que había creado y hecho. Eso, por supuesto, lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 3. Aun cuando, y sigue diciendo, aun cuando el Creador había santificado el sábado
para los seres humanos, con el transcurso de los siglos, el día llegó a asociarse casi exclusivamente con las ceremonias de la nación de Israel, pero eso es erróneo. Pero cuando el Creador se encarnó en la persona de Jesucristo, Él subrayó que nunca fue la intención de Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso de los judíos o para los judíos, como lo habían distorsionado los fariseos, sino una institución para el bienestar de todos los seres humanos. Este argumento, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo toman también muchos los dirigentes católicos, los líderes católicos, los líderes evangélicos, diciendo que esto solamente era para los judíos, y no es así, porque como ya vimos, el sábado viene desde el principio, no de cuando el Señor le da por escrito la ley a Moisés, y en el cuarto mandamiento dice, acuérdate, no viene de ahí, sino de antes. Ahora, a pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor, los papas, Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, que ya estudiamos minuciosamente, y Francisco I, quien ya murió apenas en estos días, en su encíclica Laudato Si Sábado Cristiano, así se llama la encíclica de Francisco I, Laudato Si, han declarado que el sábado fue instituido para los judíos y que el domingo es ahora el sábado cristiano. Noten bien lo que dicen. Sin embargo, no hay ninguna base bíblica, por supuesto, pero como veremos, el sábado no puede ser de los judíos, pues ellos no lo crearon ni lo santificaron, así de claro, y aún con toda la claridad, de cualquier manera no lo van a aceptar. El domingo no puede ser santo porque Dios no reposó en él, claro, ni siquiera en su muerte reposó el domingo el Señor. De hecho, ni Juan Pablo II creyó, ni Francisco I tampoco creyó que el relato de la creación ocurrió, escuchen bien, literalmente como lo describe el libro de Génesis. Ambos han dicho o dijeron que el relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es simbólico y que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución que tomó millones de años, cuando todos sabemos y está comprobado y se puede comprobar de manera histórica y de manera gramatical que no es simbolismo los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que las historias que menciona el Génesis no son leyendas, son historias, es realidad, son hechos reales. Entonces, ahora noten bien, el Papa Juan Pablo II presentó un discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996, en el cual dijo: hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica del Papa Pío XIII, Humane Generis, de 1950, a donde escribió que la creación y la evolución, fíjense bien, no son contradictorios siempre y cuando se crea que Dios intervino para darle un alma al simio. Los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución, eso que estoy leyendo, eso es lo que escribió Juan Pablo II en 1996, o lo que dijo Juan Pablo II ante la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996. Nos han llegado a reconocer
nos ha llevado, perdón, a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia de los descubrimientos, está hablando, la convergencia ni buscada, ni fabricada de los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un argumento significativo en favor de la teoría. Ahora, noten, Stephen Swanson, escritor del periódico Chicago Tribune, comentó sobre lo que dijo el Papa Juan Pablo II en esa ocasión en 1996. Es una declaración importante sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la evolución, comentando lo que había dicho Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis, ya lo acabamos de leer, y que la evolución es compatible con la fe cristiana, también lo acabamos de mencionar. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho, desde el tiempo de Charles Darwin. Si se toma el relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución con aptas ha tomado billones de años. Con las nuevas especies más aptas, ha tomado billones de años, no solamente millones, sino billones, no solamente miles o millones, billones de años. Eso es lo que dijo este señor Stephen Swanson, escritor del periódico Chicago Tribune en 1996, cuando Juan Pablo hizo esas declaraciones evolucionistas, haciendo un sincretismo, mezclando la evolución con la creación. Francisco I afirmó que la Iglesia Católica acepta, escuchen bien, el Big Bang como el origen del universo y afirmó que la evolución y la creación no son incompatibles. Nuevamente la misma idea de Juan Pablo II. Noten lo que dijo Francisco I. El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno puede realizarse personalmente. Ahí estamos entonces viendo escuchando la declaración de Francisco I, donde involucra el creacionismo con la evolución. Pero por supuesto que eso no es así, porque la Biblia no lo dice así, no lo muestra así, ni siquiera remotamente la Biblia lo enseña así. Estas declaraciones del Papa Francisco tienen serias implicaciones por las siguientes razones. Note bien. El matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la historia literal de Génesis. Ahí sí se está tomando de manera literal.
el sábado como memorial de la creación, fíjense bien, se basa en la historia literal del Génesis, todo literal, por supuesto. La distinción de género se basa en la historia literal del Génesis. ¿Cuál género? Dios creó tan solo dos géneros, masculino y femenino. Y es literal y se basa en Génesis. Ahora, Dios estableció las legítimas funciones del hombre y la mujer en la creación, en el Génesis, y es literal y está ahí. El Papa Francisco constantemente enfatizaba que los ricos y fuertes deben ayudar a los pobres y débiles. Note bien, se está contradiciendo a sí mismo si él acepta la teoría, porque aceptó la teoría de la evolución. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos ayudar al más débil si la evolución funciona a base del principio de la selección natural o la supervivencia del más fuerte? Se estaba contradiciendo, por supuesto, y siempre va a haber contradicción, porque no tiene nada que ver la evolución con el relato de la creación del Génesis. El punto de vista de Francisco elimina la venida inminente de Jesús. Acuérdense que el sistema papal quitó el continuo y siempre ha intentado quitar a Cristo Jesús de en medio, por eso le llamamos el anticristo. Con todo respeto para nuestros hermanos católicos, no estamos atacando a nadie, solamente estamos enseñando lo que la Biblia dice. El anticristo tiene dos vertientes, aquel que está en contra de Cristo y aquel que pretende tomar el lugar de Cristo Jesús. Entonces, el punto de vista de Francisco I elimina la venida inminente de Jesús. El Papa nunca habla de la segunda venida, fíjense bien, de Cristo como solución a los problemas que afronta el mundo. Y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, siempre hemos dicho que la solución a toda la problemática que está aquí, que aunque nos rompamos la cabeza, aunque los gobiernos se rompan la cabeza para tratar de solucionar la problemática moral, la problemática que existe a consecuencia del pecado, no será posible. Solamente la segunda venida de Cristo Jesús es la solución a todo este problema. Su concepto es que el mecanismo de Francisco I, su concepto era que el mecanismo de la evolución eventualmente resolverá los problemas. Entre más evolucionen, más civilizados se van a hacer, pero no es así. ¿Cuántos millones de años más tendremos que esperar hasta que el proceso de evolución llegue a su punto omega? Y lo cierto del caso, queridos amigos y hermanos, lo cierto del caso es que nosotros vamos en retroceso. No estamos evolucionando, sino que nuestra situación moral, nuestro carácter, que era a la imagen de Dios, cada vez va en retroceso. La teoría de la evolución lanza un ataque frontal contra el carácter de Dios y lo mancha. Fíjense bien el carácter, el ataque frontal contra el carácter de Dios, contra su omnipotencia. El Dios todopoderoso, ¿acaso no tenía Dios suficiente poder para crear todo lo que existe en 7 días en vez de millones de años? Estamos limitando el poder de Dios, del Dios omnipotente, el único Dios verdadero porque Él es creador y creador dijo y existió. Entonces, ¿estamos acaso nosotros limitando el poder de Dios? Claro que sí, con esa teoría de la evolución estaban limitando el poder de Dios. También es un ataque en contra del carácter de Dios, contra su omnisciencia y sabiduría. Dios todo lo sabe. ¿Acaso no era Dios suficientemente sabio para crear todo perfecto sin un largo proceso de errores, sufrimiento y muerte? No cuadra entonces con el
con la omnisciencia y sabiduría de Dios, no cuadra con la omnipotencia de Dios y también está en contra de su carácter, contra su amor y misericordia. ¿Cómo es que Dios usó una metodología que depende de tanta crueldad y sufrimiento y dolor y muerte? No cuadra, es absurdo. También está en contra del carácter de Dios en contra de su obra redentora. Si la historia de la caída no es literal, entonces ¿para qué necesitamos un Salvador? Viene a echar abajo todo el plan de salvación, todo el mensaje cristocéntrico que se presenta desde el principio y va cruzando todo el contenido bíblico hasta llegar al final. Entonces eso no tiene sentido, pero no es bíblico, por supuesto. La evolución va en contra de la Biblia, por supuesto. Ahora, fíjense bien los objetivos y aspiraciones del papado. En teoría la Iglesia Católica dice creer en la segunda venida, pero en realidad sus objetivos para la solución de los problemas del mundo son otros. ¿Cuáles son entonces los objetivos del papado? Ya por mucho tiempo han aparecido repetidas veces en la literatura social del papado 4 expresiones claves, 4 conceptos claves. Número 1, bien común. Ellos lo usan. La solidaridad. Número 2, la solidaridad. Número 3, la subsidiariedad. Y número 4, la destinación común de los bienes. Muy bien. Acuérdense que esa palabra de solidaridad estuvo muy en boga aquí por el gobierno anterior. Y entonces nosotros vamos a ir entendiendo aquí el asunto. Benedicto XVI, que también ya murió, en su encíclica Caritas in Veritati, que en algún momento hemos estado comentando, explicó los objetivos del papado. Escuche bien lo que dijo Benedicto, lo que escribió. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, es decir, por el amor, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común, note bien cómo usa ahora Benedicto, cómo usó este concepto, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz en la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación de la que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Muy bien, ahí tenemos cómo Benedicto XVI usó ese concepto. Ahora sigue diciendo, para gobernar economía, para sanear las economías, note bien, ahí sigue hablando ahora de estos conceptos, ejecutadas por la crisis para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios siguientes, para lograr una oportunidad desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz para garantizar la salvación del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia, escuchen bien, de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan 23. Esta autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad, ahí está el concepto, y solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad, de la verdad. Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos, gozar del poder efectivo para garantizar
a cada uno la seguridad del cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adaptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como una relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas. Bueno, eso es lo que escribió Benedicto XVI, y utilizando esos 4 conceptos que nosotros habíamos mencionado, que últimamente ha utilizado el sistema papal: el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la destinación del bien común. El Papa Benedicto está diciendo que la comunidad internacional, de acuerdo a lo que acabamos de leer, debe reconocer al papado como la conciencia moral del mundo. ¿Eso es correcto? Claro que no. La única conciencia moral del mundo nosotros la tenemos en las Sagradas Escrituras, y donde el Señor está definiendo y dándonos a conocer qué cosa es bueno moralmente y qué no es bueno. El papado aspira hacia restablecer la unión de la Iglesia con el Estado tal cual existía durante los años 1260, durante los 1260 años, y que en la mañana en el pequeño video que mandamos hablamos acerca de la unidad de la Iglesia y el Estado, pero que eso no debe de ser, no debe ocurrir, y sin embargo va a ocurrir de manera ilegal, pero va a ocurrir. La idea papal es que la Iglesia sirva como la conciencia moral de los poderes civiles del mundo, es decir, de los gobiernos, de las autoridades, y que las naciones cumplan lo que el papado desea, especialmente la observancia del domingo como día de reposo. Lo que es extraordinario es que los poderes civiles del mundo han aceptado y están promoviendo en las Naciones Unidas las mismas causas que promueve el papado. Finalmente se va a cumplir, hermanos, amigos, nadie se extrañe y nadie se espante de esto, que finalmente se va a cumplir. Ahora, señales de peligro. En septiembre del año 2015, Francisco I hizo una visita a los Estados Unidos y participó en 4 actividades significativas. Ya en la mañana dijimos que no hay problema que se relacione el Papa con el presidente, sobre todo de los Estados Unidos, pero noten bien lo que aquí ocurrió. Visitó la Casa Blanca para dialogar con el presidente Barack Obama sobre la pobreza, la inmigración y el cambio climático. Leyó un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, a donde esbozó los mismos temas. Presentó un discurso para inaugurar el 70 aniversario de las Naciones Unidas y abordó los mismos puntos. Al finalizar su discurso, los representantes de 193 naciones le dieron un aplauso que duró varios minutos. Y cuarto, dio un discurso frente a la Sala de la Constitución en Filadelfia, a donde se ratificaron los documentos que fundaron a la nación. Y en la mañana decía yo que cuando el protestantismo apóstata, el protestantismo del Congreso de la Unión de los Estados Unidos, lance iniciativas de ley para legislar en materia de religión, aunque no son constitucionales, son inconstitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las va a declarar como constitucionales. Note bien, y entonces aquí
Francisco I dio un discurso frente a la sala de la Constitución. Entonces, hablando de el asunto constitucional. Vamos a ver algunas advertencias solemnes. Escritores que no son adventistas han sonado la voz, han levantado la voz de alarma en cuanto al objetivo del papado. En 1967, Ayn Rand advirtió, fíjense bien lo que escribió este hombre, esta persona: la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer, recuerden que tiene una herida mortal, y eso también lo mencioné en el videíto en la mañana. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una nueva teocracia de alcance global. Está intentando nuevamente unir la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico político. Esto es lo que escribió Rand. No es adventista, no lo estoy diciendo yo, no es mío, ni de la Iglesia adventista. Su idiosincrasia política es totalitaria, y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. Poderes civiles no permiten que se les monte actualmente. La Iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere, tiene que haberlo perdido, por supuesto, lo perdió en 1798, la plenitud de su poder y autoridad impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Así que eso es lo que escribió Ayn Rand en 1967. Ahora, fíjense bien, algunos están más preocupados por la ley dominical que por la unión entre la Iglesia y el Estado. Realmente lo que va a venir a poner podríamos decir, la abominación desoladora, considero yo, que será cuando la Iglesia y el Estado se unan, se comienzan a unir. Ahorita pueden platicar, si pueden tomar fotos, pero no, todavía no está, es decir, el Papa y cualquier mandatario, especialmente el mandatario de los Estados Unidos, se pueden tomar fotos, se pueden relacionar, pueden platicar, pueden tener pláticas, pueden tener conversaciones, pero aún todavía no se ha dado la unión de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, recuerden que la segunda bestia de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene cuernos como de carne de cordero y están separados, que eso simboliza la Iglesia y el Estado, totalmente separados como deben de estar, pero que finalmente va a hablar como dragón. Y ese hablar como dragón significa que se van a unir la Iglesia y el Estado. Muy bien. El conflicto final no será mayormente un asunto de días, sino de autoridad. Por un lado, el mensaje del primer ángel nos insta a adorar al Creador, y la señal del Creador es el sábado. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Por otro lado, la bestia exige adoración y tiene también su señal. La primera bestia que representa, de Apocalipsis 13, el que simboliza al sistema papal. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia,
a su imagen, a la bestia, al sistema papal, a su imagen, a los Estados Unidos, la imagen que los Estados Unidos ha hecho, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, si la marca o señal de la autoridad de Dios es la observancia del séptimo día, entonces la marca o señal de la autoridad de la bestia debe ser también un día creado por el hombre, un día de hombre como un día de adoración. El sábado y el domingo se encuentran en los dos extremos del calendario. La semana comienza con el domingo y termina con el sábado. La semana no empieza con el lunes, como algunos han intentado falsificar y trastornar o alterar el calendario. La semana comienza con el primer día de la semana, al que ahora se le llama domingo, y termina con el séptimo día de la semana, al cual la Biblia le llama sábado. El domingo es el primer día y el sábado es el séptimo día, así que son exactamente opuestos. Vale recordar que la falsificación viene después de lo genuino. Por supuesto, primero aparece, primero existe lo original y después las copias, la piratería. El conflicto final es más profundo que un conflicto entre dos días. Quiero que entendamos y comprendamos esto. El día que una persona guarda indica cuál autoridad acepta. Detrás del día está la autoridad que lo estableció como día de reposo. Si una persona guarda el sábado, está anunciando al mundo que acepta y obedece la autoridad de Dios, quien creó el sábado. Note bien, qué profundo es esto, pero qué claro se está presentando. Si una persona guarda el domingo, está anunciando al mundo que acepta y obedece la autoridad de la bestia, quien creó el domingo como día de reposo, y no a Dios, y eso lo dice la Biblia. Ahora, los protestantes nunca pudieron despojarse completamente del catolicismo. Estoy hablando de los protestantes, nuestros hermanos evangélicos, todos aquellos que no son católicos, a excepción de la Iglesia Adventista, y que en algún momento protestaron en contra de la Iglesia Católica, en contra de las enseñanzas, las doctrinas falsas de la Iglesia Católica, pero que ahora ellos están viviendo parte de esas doctrinas erróneas y falsas. Los protestantes nunca pudieron despojarse, note bien, completamente del catolicismo en lo que respecta al día de reposo, y por eso conservan un vínculo teológico con la madre de donde se separaron. Note las siguientes citas de diferentes católicos donde los teólogos desafían a los protestantes en cuanto al día de reposo y hasta se burlan y se ríen de ellos. Siendo que el sábado no es el domingo, siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, estas son declaraciones católicas. No es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo en lugar del sábado. Aquí se están mofando, es una sátira. Sí, claro, que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes de que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Repito, son declaraciones de católicos. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia madre de donde se separaron las sectas no católicas,
es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Muy bien, esto se escribió en 1974 por una institución católica. Ahora, fue por autoridad de Jesucristo que la iglesia, estas también son declaraciones, por supuesto, católicas, fue la autoridad de Jesucristo la que la iglesia católica fue por la autoridad de Jesucristo que la iglesia católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieren admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la iglesia. Sigue diciendo otra declaración. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. Declaraciones católicas. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios les dijo directamente, santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, declaraciones católicas. Y por lo tanto, los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Otra declaración católica. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana, y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que trabajasen el séptimo día bajo amenaza de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la Biblia y sin embargo, por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice, no, guarda el primer día de la semana. Y aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Las palabras estas son también declaraciones de la Iglesia Católica. Ahora, ya vamos a terminar, con esto terminamos. Ya hemos dicho anteriormente que Satanás odia el sábado. Satanás odia el sábado y quiere borrarlo de la mente de los seres humanos porque odia a Jesús, que es el creador. Y Satanás ha tenido gran éxito en su labor de borrar la identidad del creador. Hay varias formas en que Satanás ha procurado deshacerse del sábado. Número uno, los evangélicos, nuestros hermanos evangélicos, al igual que los papas más recientes, afirman que es parte del viejo pacto que se aplica tan solo a los judíos. Ya eso decíamos que siempre lo agarran de banderita y no es cierto, ya lo hemos comprobado y dicho muchas veces. Por tanto, número dos, por medio de las instituciones educativas, los científicos han proliferado en el mundo secular la idea de que el mundo llegó a existir por evolución. Y eso también ya vimos que está aceptado por las dirigentes católicos y también por muchos dirigentes evangélicos. Ahora, número tres, el papado y las iglesias protestantes liberales y aún algunos científicos teológicos adventistas han adoptado una teoría de la evolución. Aquí es personal. En la iglesia a nadie se le prohíbe que crea lo que quiera creer. Tienen libertad. No se les impone nada.
pero aquí es personal mantenerse firme de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Y número 4, pero Dios tiene un fiel remanente que exaltará el sábado como memorial del Creador. No porque seamos legalistas, sino porque el sábado tiene gran mensaje, tiene gran verdad, tiene gran bendición y tiene gran profundidad. Satanás procurará borrar el último vestigio del día santo, persiguiendo al pequeño remanente que aún lo guarda. Y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos del Señor. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, el remanente. Ahora yo quiero terminar diciendo, recuerden, queridos amigos y hermanos, que la gran mayoría de fieles están allá en Babilonia. Esos hermanos nuestros hermanos católicos, fieles católicos, finalmente habrán de venir a formar parte, la gran mayoría de ellos habrán de venir a formar parte del remanente. Y entonces también las que están en las hijas, los demás protestantes, los que son fieles ahí, habrán de escuchar la voz del Señor y habrán de salir. Los que son fieles en el sistema papal, en la Iglesia Católica, habrán de escuchar la voz del Señor y habrán de aceptar la verdad y habrán de salir y engrosar las filas del remanente. Sin embargo, seguirá siendo un pequeño grupo, un remanente. La próxima semana, el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a estudiar el vino de la ira de Dios. Tremendo mensaje, pero importante mencionarlo, predicarlo, compartirlo. Muy bien, hemos terminado este tópico y durante la semana, como siempre, hemos orado, hemos pedido por nuestros hermanos, por los enfermos, por la iglesia, por la familia, por las autoridades, por todo mundo con quien nos rodea y aquellos que no nos rodean. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a terminar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, profundamente la bendición de tu palabra, por dejarnos el mensaje, Señor, por darnos la oportunidad y la responsabilidad de predicar el mensaje verdadero a aquellos que no lo conocen, Señor, y permite que tu Espíritu Santo pueda trabajar en sus mentes y en sus corazones para que ellos puedan abrir el corazón a Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, entonces, si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, nos veremos por aquí el próximo sábado. Que Dios les bendiga.